Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como todos bien saben y mucho lo agradezco, está disponible para que ustedes puedan verlo, escucharlo o oírlo nada más a partir de las 5 de la tarde cada sábado. Cada sábado a partir de las 17 horas está disponible porque es subido, como se dice, el programa que corresponde a cada semana y sin embargo en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, ahí pueden ustedes encontrar cuando gusten, el día que quieran, a la hora que lo deseen, literalmente centenares de programas anteriores que están disponibles y aclaro siempre que el de cada semana, el de cada 8 días, aparece en dicho canal de YouTube los sábados a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Sean ustedes, por supuesto, bienvenidas, bienvenidos. Como siempre les reitero que este programa no tiene ningún fin económico, utilitario, ni está monetizado. Es simplemente el placer, el gusto de platicar de historia de México con todas, con todos ustedes. Naturalmente, eso sí, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o también en los comentarios que permite el propio canal de YouTube de, valga la redundancia, José Manuel Villalpando. Gracias una vez más, amigas y amigos, y si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Porque en esta semana que está transcurriendo, exacta y precisamente el día viernes 4 de octubre, es una fecha importante en el calendario cívico nacional, en las efemérides de nuestra patria México, porque ese día se celebran exactamente 200 años de que fue promulgada la Constitución de 1824. Exactamente 2 siglos atrás, el día 4 de octubre, el Congreso Constituyente, el segundo Congreso mexicano, declaró formalmente vigente, válida, promulgada la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. En realidad, nuestra primera constitución ya formal y materialmente hablando, que tuvo vigencia en todo el país, porque las anteriores, como ahorita recordaremos, pues simple y sencillamente habían sido pasajeras, temporales, limitadas. Así que México, supondría yo, debería estar de plácemes porque celebramos 200 años de vigencia de la primera constitución que tuvimos en nuestra patria. ¿Fue buena o fue mala? Eso lo vamos a platicar en el transcurso del programa de hoy. Pero simple y sencillamente no quería dejar de resaltar esta efeméride importante de los 200 años de que fue promulgada nuestra primera constitución. Una constitución que, por cierto, tengo la fortuna de poseer un ejemplar, exactamente con 200 años de antigüedad. Evidentemente un libro antiguo. No es muy grueso, en realidad es una constitución de pocos artículos, pero sin embargo pues es una de estas joyas bibliográficas que puedo presumir, que puedo tener en mi biblioteca, y me ha permitido naturalmente recrearla en esta ocasión para ustedes, porque precisamente su título es el siguiente: Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso General Constituyente el 4 de octubre de 1824, y este ejemplar que tengo fue impreso en la imprenta del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en Palacio. Ahí se imprimió este ejemplar maravilloso, antiguo, huele hasta al libro viejo, que tengo el orgullo de poseer, que encontré hace muchos años en alguna librería de estas de viejo, pude adquirirlo y hoy pues es una de las joyas que tengo entre mis libros. La Constitución de 1824, que repito, tiene su fecha
el día 4 de octubre de hace 200 años. No fue la primera constitución, ya lo habíamos comentado hace un instante, porque en el territorio de lo que hoy es México ya habíamos tenido varios intentos previos de contar con una ley suprema, con una norma fundamental, particularmente a partir del año de 1812, cuando aún éramos la Nueva España. Entró en vigor allá en la vieja España la famosísima Constitución de Cádiz, proclamada precisamente el día 19 de marzo de 1812. Nota curiosa, día de San José, por eso le decían la Pepa, la Josefa, la Constitución de Cádiz, y va a entrar en vigor en todo el Imperio Español, incluyendo por supuesto la Nueva España, nuestro México. Pero sin embargo, aquí en nuestro país, el virrey Félix María Calleja, ante los tumultos y conflictos que originó la posibilidad de que fueran electos los miembros de los cabildos municipales, de los ayuntamientos, el propio virrey Calleja decidió suspenderla para el año de 1814, así que tuvo una vigencia muy limitada, únicamente de poco más de un año, esta Constitución de Cádiz en nuestro territorio. También en ese mismo año de 1814, como ya lo hemos platicado en alguna ocasión, en el mes de septiembre fue promulgada la Constitución de Apatzingán, producto y obra del Congreso de Anáhuac, que, liderado por José María Morelos y Pavón, pues le dio a México su primer texto constitucional netamente mexicano, producto de los propios insurgentes, un documento fundamental, interesantísimo, que no vamos a hablar de él hoy en día, pero también limitado, primero en su tiempo, porque pues dejó de tener vigencia para los insurgentes para un par de años después, y segundo, sobre todo limitado territorialmente, y su aplicación se vio constreñida exclusivamente a las zonas en donde tenían dominio los insurgentes, que en realidad eran muy pocas. Primero, los territorios que logró ocupar José María Morelos y Pavón, fundamentalmente lo que hoy serían los estados de Oaxaca, Guerrero, Morelos, parte de Puebla, parte de Michoacán. Pero después de la muerte de Morelos, pues quedó constreñida, como platicábamos hace unas semanas, a los focos insurgentes importantes como los que comandaban en Tehuacán Manuel Militerán, en la Sierra de Veracruz Guadalupe Victoria y en las montañas del sur Vicente Guerrero. Así que fue una constitución que en realidad no tuvo vigencia ni aplicación práctica en México. También hubo un tercer intento, del cual ya hablamos hace también algunos meses, cuando en 1823, ya en los estertores del primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, proclamó o dio a conocer un reglamento del imperio mexicano redactado por una junta instituyente que no tuvo más de un mes de vigencia, porque Iturbide abdicará y se irá al exilio. Así que habíamos vivido 3 intentos de constitución y era tiempo ya, pues, una vez caído el imperio de Iturbide, el primer imperio mexicano, era tiempo ya de que México tuviera su primera y propia ley fundamental. Así lo entendieron los diputados al primer Congreso mexicano, que ordenaron disolverse, convocaron a un Congreso Constituyente que se reunió a finales de 1823 y que debatiría durante casi todo el año de 1824 para darle a México esta primera Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos, que repito, me precio de poseer. Miren, esto es muy interesante porque el objetivo fundamental de una constitución, tradicionalmente hablando, sobre todo desde que aparecieron las primeras constituciones escritas, tanto en los Estados Unidos de América recién independizados, como a partir de la Revolución Francesa allá en el viejo continente, las constituciones tienen como objeto organizar los poderes públicos,
regular su actuación, establecer sus límites y las facultades expresas que tienen y sobre todo regular sus relaciones con los particulares. Con esta teoría fundamental de lo que es la ley suprema, este límite al poder, este regular el ejercicio de la actividad pública, se va a crear esta Constitución de 1824, en la cual, como todos seguramente sabemos, pues su gran mérito es que finalmente le dio una ley suprema a nuestro país. Una nación en ese momento apenas recientemente independizada, que había tenido esta zozobra enorme de un primer imperio, pero que ya después, una vez que nos deshicimos del emperador, había que darle ya sentido. Y para esto, en esta Constitución, pues van a aparecer diputados que van a ser parte de dos partidos fundamentales. No tenían un nombre específico, no eran como los partidos los conocemos hoy en día, pero sí eran dos facciones muy claras. Los que se autodenominaron centralistas y los que se llamaron a sí mismos federalistas. Centralistas y federalistas. Los centralistas tenían como líder, como vocero, como el principal interlocutor, como el gran discurseador en este Congreso, nada más ni nada menos que al famosísimo Fray Servando Teresa de Mier. Y en cambio, los federalistas tenían también como su representante, como su principal orador, como su, pues, más conspicuo hombre público que debatía, a otro sacerdote también. Y también, curiosamente, paisano de Fray Servando y hasta su pariente. Me refiero a Miguel Ramos Arizpe. Fíjense qué curioso, los dos principales interlocutores que debatieron en este Congreso, los dos son sacerdotes y de la misma zona geográfica del país. Claro, uno fraile, el otro sacerdote diocesano, pero finalmente los dos hombres de iglesia. Ahora bien, en el fondo del asunto, lo que está en medio es que estos partidos con sus líderes en realidad están representando las ideas de las dos logias masónicas que ya se habían establecido en México, que ya ejercían actividad política y que, en alguna ocasión lo platicamos, van a ser determinantes en sus ideas y en sus modelos para darle una configuración a este país. La logia yorquina, que proviene de los Estados Unidos de América y a la cual se han inscrito fundamentalmente los miembros del Partido Federalista con Miguel Ramos Arizpe a la cabeza, y la logia escocesa, que proviene de España y de Inglaterra, a la cual se adhirieron fundamentalmente los miembros del Partido Centralista y que tendrán también como un destacado interlocutor y masón escocés a Fray Servando Teresa de Mier, que son quienes van a debatir las ideas fundamentales en este Congreso de 1824 para darnos la Constitución de ese año. Y precisamente el gran debate entre ellos es saber cuál va a ser la forma de Estado que asumirá México independiente. ¿Una federación o un régimen central? Los dos, Fray Servando, Miguel Ramos Arizpe, van a ser los protagonistas de estos debates interesantísimos que lamentablemente no tenían pues ninguna base original mexicana. Se trataba de traer las ideas, de aplicar las ideas, yorquinas por una parte, escocesas por la otra, y específicamente en esta materia, las ideas yorquinas que aquí va a defender Miguel Ramos Arizpe y sus partidarios, tienen que ver con implantar en México el modo de ser político de los Estados Unidos de América. En cambio,
los centralistas, masones escoceses, lo que desean es traer a México el modo de ser político europeo. Miren, estas ideas, que no son difíciles de entender, no son originales mías, las propuso un gran historiador mexicano en el siglo XX, don Edmundo O'Gorman, quien específicamente explicó que las posturas tanto de los federalistas yorquinos como de los centralistas escoceses era en realidad traer a nuestra patria estos dos distintos modelos políticos, asegurando cada uno que era el que correspondía, el que mejor vendría a la nación mexicana. El debate fundamental entre Fray Servando y Ramos Arizpe, cuando se presentan estas ideas de constituir una federación, consistió en que Ramos Arizpe, en un famoso discurso que se conoce como de las profecías, no es que se opusiera a la federación, sino que pedía que ésta se adoptara de manera pausada, porque un régimen federal exigía una educación cívica muy alta entre todos los ciudadanos de un país, que indudablemente se había alcanzado, asegura Fray Servando, en los Estados Unidos de América, pero en México, un país acostumbrado durante siglos a la obediencia, era difícil que se pudiera alcanzar de la noche a la mañana, de un sopetón, diríamos hoy en día, este grado de civismo indispensable para constituir una república federal. Para Fray Servando se trataba en realidad de desunir lo que estaba unido, la antigua Nueva España. Desunir lo que estaba unido. Y entonces Ramos Arizpe le va a responder que en realidad, desde la época prehispánica, el territorio mexicano estaba formado por decenas de etnias, de culturas, de comunidades distintas, con lenguas distintas, y que eran independientes unas de otras, y que después, aún en la Nueva España, esta estaba dividida en reinos, provincias y más tarde en intendencias, y por lo tanto, naturalmente había esta forma federal de regiones que eran libres e independientes de las demás, que habían sido unidas por efecto del poder de los tlatoanis o de los virreyes, y que ahora tenían la oportunidad, cuando ya estaba declarada la independencia y abolido el régimen imperial, de volver a unirse en una república federal. A esto, por supuesto, Fray Servando respondería que de ninguna manera, que efectivamente había culturas prehispánicas varias, independientes sí, pero la gran mayoría sujetas al dominio de los mexicas o aztecas, que eran los que verdaderamente mandaban. Y que efectivamente durante los 3 siglos de la época de la Nueva España, sí es cierto que había reinos y provincias y después intendencias, pero todas estas demarcaciones geográficas políticas dependían y eran gobernadas centralmente por el virrey de México. Así que, políticamente hablando, según Fray Servando, teníamos una unidad, y ahora con el régimen federal se pretendía desunirla, separarla, para, mediante una ficción, volverla a unir. Fray Servando dijo claramente, los estados de la República no son preexistentes, no existían antes de que se nos ocurriera en 1824 hablar de ellos. Claro, Ramos Arizpe va a ganar el debate, y con argumentos sumamente sólidos, verdaderamente importantes. Se enfrentó sobre todo a Fray Servando, demostrándole que un gobierno federal permitiría un gobierno local en cada estado que se encargaría de resolver los problemas básicos de la población de esos lugares, y además también, sobre todo,
un tribunal de justicia en cada uno de ellos para que este acceso a la justicia fuera más rápido, más expedito, como lo dice la propia Constitución. Con este argumento fundamental, el del acceso a la justicia, es con el que Miguel Ramos Arizpe va a derrotar de manera contundente a Fray Servando en las votaciones y por lo tanto se va a adoptar la forma de Estado de un gobierno, de un país federal. De esto se trataba, precisamente en la parte de alguna manera pues sentimental con la que se expresó Miguel Ramos Arizpe, de poder darle a todas las mexicanas y mexicanos un acceso directo a la justicia sin tener que venir a las ciudades donde estaban las audiencias, que eran Guadalajara o la Ciudad de México, sino que en cualquier parte del país, en cualquier estado, en su capital, hubiese un Tribunal Supremo de Justicia que pudiera atender las necesidades en esta materia tan importante de toda la población. Esto era fundamental. Ahora bien, lo que sí era real es que había en todo el país, regionalmente hablando, intereses políticos muy, pero muy importantes, con logias masónicas particularmente yorquinas, en las principales ciudades, en donde se tenía un clarísimo interés de adoptar la forma de vida de los Estados Unidos de América, y estas logias masónicas yorquinas, por ejemplo, en Guadalajara mismo, en Puebla, en Veracruz, en Guanajuato, en todas partes, ya habían creado intereses regionales y habían sembrado la idea precisamente del federalismo para crear estados libres y soberanos, porque los intereses locales pues tenían necesidad, por ejemplo, de contar con sus propias autoridades, que son los caudillos locales que aspiraban a ser gobernadores, que aspiraban a ser diputados, que aspiraban a ser senadores, y todos ellos pues simplemente ya conforman una vasta red de intereses políticos a los cuales regionalmente les interesaba mantener esta especie de libertad, de esta especie de semi-independencia, de formar parte de una federación al estilo norteamericano. Esta es la idea. Porque esto es fundamental, ¿eh? Miren, amigas y amigos, el 4 de octubre precisamente de 1824, cuando se proclama, cuando se promulga esta Constitución, quien fungía como presidente del Congreso en esa ocasión, el diputado Lorenzo de Zavala, un hombre que además había viajado mucho por los Estados Unidos de América, que era un admirador ferviente de los norteamericanos, que era por supuesto miembro de la logia masónica yorquina, que era un impulsor del federalismo. Este hombre, ese día 4 de octubre de 1824, dio una especie de manifiesto a la nación como presidente del Congreso, que después quedará impreso en la propia Constitución, en la cual expone los motivos fundamentales para darle a México esta primera norma fundamental que consagra el federalismo. Y las palabras de Lorenzo de Zavala no tienen desperdicio. Es él quien dice a los mexicanos que, escuchen amigas y amigos, si quieren ser tan felices como lo son los vecinos de la próspera nación del norte, si queremos ser tan felices como los estadounidenses, tenemos que adoptar su sistema federal, pero además también sus hábitos, costumbres y civismo. Para poder ser felices los mexicanos tenemos que imitar a los Estados Unidos de América. Amigas y amigos, esto dice el preámbulo a la propia Constitución, el manifiesto de los diputados a todos los mexicanos el día 4 de octubre de 1824,
cuando nos advirtieron que para poder alcanzar la felicidad teníamos que ser y comportarnos como los norteamericanos. Así tal cual. Y bajo una amenaza, porque en los regímenes en todo el mundo había dos tipos de extremos. Y los mexicanos teníamos que elegir si queríamos un Robespierre, así como en la Revolución Francesa, un hombre que impuso el terror y cortó cabezas y causó mucho derramamiento de sangre, o si preferimos tener un Washington, el libertador de los Estados Unidos, un hombre prudente, conciliador, que supo armonizar y supo conglomerar en torno a él a toda una nación. Nosotros tenemos que elegir un Robespierre o un Washington. Y Lorenzo de Zavala no dudó en decir que lo que necesitamos es precisamente, justamente, la forma de ser de los Estados Unidos, a quienes debemos de imitar. Así de claro y contundente es lo que dice Lorenzo de Zavala en este manifiesto que precede a la Constitución de 1824, que ustedes pueden leer en cualquier parte, ¿eh? Se encuentra publicado, es el manifiesto de los constituyentes a la nación, dado el día 4 de octubre de 1824. Tremendo, pero es real, ¿eh? Es una constitución que nace bajo el modelo e inspiración de la Constitución de los Estados Unidos de América, a la cual, por cierto, copiaron, pero copiaron mal. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa, en el cual estamos platicando acerca de los 200 años, 2 siglos de existencia de nuestra primera Constitución, la de 1824, promulgada, como ya lo dije varias veces, el día 4 de octubre de ese 1824, hace 2 centurias. Miren, vamos al grano ya directamente a la Constitución. Terminaba yo la parte anterior diciendo que bien copiaron en mucho a la Constitución de los Estados Unidos de América, no solo en sus conceptos generales de inspiración, sino en detalles muy peculiares y curiosos, como vamos a ver en un momento más. Pero además, y esto sí es lo más terrible, en muchas ocasiones copiaron mal. Y no lo digo yo, lo dice el propio Lorenzo de Zavala, este hombre que decía yo fue el presidente del Congreso el día que se proclama la Constitución, quien redacta y da el discurso en el cual nos convoca y nos exhorta a los mexicanos a ser como los gringos. Él expresó que los constituyentes tuvieron una mala copia de la Constitución de los Estados Unidos de América. Miren, tan mala, y me anticipo, que la Constitución norteamericana había sido reformada en varios aspectos en el año de 1804. 20 años después, en México no teníamos noticia de estas reformas probablemente, y los constituyentes del 24 utilizaron una mala traducción de la versión original norteamericana, de allá del finales del siglo XVIII. Ni siquiera utilizaron la versión más moderna. Por lo tanto, como se dedicaron en realidad a copiar, a pesar de los grandes debates y las grandes confrontaciones de ideas entre Fray Servando y Ramos Arizpe, los demás diputados, ya saben cómo son estos congresos, pues muy comodinamente, en lugar de pensar, prefirieron copiar. Casi en su mayor parte, de la Constitución, repito, de los Estados Unidos, que circulaba en una mala traducción y además anterior a 1804. Y además, otra partecita, como ahorita platicaremos, la copiaron casi literal de la Constitución de Cádiz española. Pero miren, vamos al grano. Primero, esta Constitución es la que le otorga a México el nombre oficial que hasta el día de hoy conservamos.
Nos llamamos oficialmente, gracias a la Constitución de 1824, Estados Unidos Mexicanos. Evidentemente, es la primera copia, imitación de los Estados Unidos de América que haya, así se llaman oficialmente. Como es una federación porque nacieron precisamente de 13 colonias independientes que se unieron, allá constituyen una federación y le llamaron a su país Estados Unidos de América. Así que nosotros decidimos llamar al nuestro Estados Unidos Mexicanos. Así que hasta nuestro nombre oficial es una copia de lo que hicieron allá en el país vecino del norte. Este es quizás el mayor legado que le debemos a la Constitución de 24, el que oficialmente nuestro país se llame Estados Unidos Mexicanos y no simple y sencillamente México o República Mexicana, sino que copiamos literalmente el nombre de los Estados Unidos Mexicanos porque adoptamos una forma federal de Estado, partiendo, como bien lo explicó Fray Servando Teresa de Mier, de una presunción, de una ficción, que los estados libres y soberanos de la República eran preexistentes, que ya existían antes de la Constitución y que en la Constitución el pacto federal había consistido en precisamente la voluntad de cada estado, de los veintitantos que había en aquel tiempo, de unirse todos en una federación. Esto es evidentemente una ficción, pero este argumento que utilizaron los constituyentes, el de que se trata de una existencia previa que manifiesta cada estado su voluntad de adherirse al pacto federal, va a implicar implícitamente la propia destrucción del país. Más adelante, en el año de 1835 primero y luego al año siguiente en 1836, dos estados de la República, van a utilizar el argumento de que si en su momento expresaron su voluntad de unirse, ahora expresaban su voluntad de separarse para crear países independientes. ¿Sí? Hubo dos intentos separatistas de la Federación Mexicana años después, en 1835 y 1836, y me refiero, porque ustedes lo conocen muy bien, primero a Zacatecas. El Estado libre y soberano de Zacatecas declaró su independencia, pero fue sometido, y después lo hará el Estado de Coahuila y Texas, que se partió en dos y en su parte tejana decidieron separarse de México porque antes habían decidido unirse, según ellos, según el propio argumento implícito de la Constitución, y ahora hacían uso de su derecho de separarse. Si habían manifestado su voluntad de acompañarnos, ahora manifestaban la suya de separarse, de alejarse. Así lo manejaron y así de terrible son los errores constitucionales por intentar, como bien dijo Fray Servando, desunir lo que estaba más o menos bien unido. Pero bueno, lo más importante es que estableció la forma republicana de gobierno. Sí, tal y como la conocemos hoy en día, la forma en la cual el pueblo elige a sus gobernantes y elige a sus representantes, con una presidencia de la República, con un poder legislativo dividido en dos cámaras de diputados y de senadores, y también, conforme a la tradición, tanto en Europa como en Estados Unidos, con un poder judicial independiente, ahora que está tan de moda hablar de él. Miren, la república, que es la idea de que el pueblo elija a sus gobernantes y a sus representantes, es de facto muy antigua, desde la época griega, pero se pudo aplicar bien tanto en la época republicana francesa como en los Estados Unidos de América, hay que decirlo tal cual,
con una idea fundamental. En una república el que gobierna es quien el pueblo ha designado electo por ser, teóricamente, el mejor de todos los conciudadanos, a diferencia de una monarquía en donde gobierna por designio divino una familia. Y en la república, este ciudadano, el mejor entre todos nosotros, va a gobernar con las facultades que le da la Constitución y durante el tiempo que la ley fije, y no por siempre, como sucedía en las monarquías. Así que esto fue atinado. Establecer un sistema republicano con división de poderes, prohibiéndose que jamás se reúnan en una sola persona o corporación dos o más poderes. Un poder ejecutivo con un presidente de la República, con un vicepresidente también electo por el pueblo para suplirlo en caso de ausencia, un poder legislativo, repito, con Cámara de Diputados que representan al pueblo y con una Cámara de Senadores que representan a los estados libres y soberanos, y con el poder judicial, con una Suprema Corte de Justicia, que aquí sí no supieron qué hacer y mejor copiaron literalmente de la Constitución de Cádiz. ¿Qué sucedió? Fíjense los errores que cometieron los constituyentes. Como tenían esta mala copia de la Constitución, no entendieron que en 1804 en Estados Unidos ya habían sucedido movimientos constitucionales importantes que, por una parte, le daban, fíjense bien esto, una preeminencia al poder judicial, otorgándole la facultad de interpretar la Constitución. Es el Poder Judicial quien puede decir lo que quiere decir, valga la redundancia, la ley suprema. Esto ni se enteraron en México, y como no entendían bien a bien cómo funcionaba el Poder Judicial y la Suprema Corte estadounidense, decidieron mejor copiarla tal cual de la Constitución de Cádiz y únicamente como un tribunal de alzada o segunda instancia para resolver problemas de particulares o para resolver problemas entre los estados y la federación o de límites. Pero no le dieron facultad de interpretar la Constitución, cosa que sí sucede en los Estados Unidos de América. Pero lo más grave, la Constitución norteamericana en su versión original estableció que sería presidente de la República aquel que obtuviera el mayor número de votos electorales, cosa que hizo igualmente la Constitución de 1824 aquí en México, y sería vicepresidente en la versión original norteamericana quien obtuviera el segundo lugar de la votación, cosa que hicieron también tal cual en México. Nunca se percataron de lo terrible que sería que el vicepresidente fuera el perdedor de las elecciones, como sí se dieron cuenta en Estados Unidos de América en 1804. Claro, ellos comenzaron con un régimen de civilidad, con su primer presidente George Washington y su vicepresidente, su contrario, John Adams, un ejemplo de honestidad y de integridad. Pero después, cuando John Adams sube a la presidencia, el vicepresidente también será el propio Thomas Jefferson. Pero más adelante, Thomas Jefferson se encontró con un vicepresidente de lo peor, Aaron Burr, que literalmente conspiraba para hacerse del poder supremo, y entonces Jefferson decidió modificar la Constitución y proponer que el presidente y el vicepresidente, desde 1804 en aquel país como hasta nuestros días, sean electos por fórmula. La gente vota por presidente y por vicepresidente del mismo partido. Y aquí en México ni nos enteramos de eso y dejamos en nuestra Constitución de 24 original la idea de que el vicepresidente fuera el gran perdedor de las elecciones. Esto naturalmente tendrá consecuencias gravísimas. Las platicaré enseguida. Nada más déjenme tocar el último punto fundamental, que es también una de las partes definitorias de la Constitución de 1824. Además de establecer la forma de Estado federativa, una federación,
además de establecer la forma de gobierno republicana, democrática y representativa con 3 poderes, también, fíjense qué interesante, la Constitución de 1824 estableció que la religión de los Estados Unidos mexicanos, de la nación mexicana, es y será por siempre la religión católica sin tolerancia de ninguna otra. Se estableció, pues, al catolicismo como religión oficial del Estado mexicano. Como todos sabemos, esta implicación pues tiene que ver primero con un modo de ser nacional en el cual todo el mundo era católico, aún los masones, como ya lo hemos platicado en alguna otra ocasión, y esto solamente se va a modificar hasta primero la Constitución del 57 y después ya definitivamente con las leyes de reforma. Pasarán varios años, pero mientras tanto, entre 1824 y 1857, México, los Estados Unidos mexicanos, serán una nación católica. Y además, como dice la propia Constitución del 24, sin tolerancia de ninguna otra. Por supuesto, ya habrá excepciones cuando iniciemos las relaciones diplomáticas y sobre todo comerciales y sobre todo de inmigración con Inglaterra, porque los ingleses pues son en su mayoría anglicanos, son admitidos a vivir en México y de pronto se encuentran en un país que tiene como religión oficial la católica, que es enemiga del anglicanismo, y México pues ya tendrá que comenzar a hacer excepciones. Pero bueno, esto será con el paso del tiempo, pero sí no quería yo dejar de hacer notar esta característica fundamental de que la Constitución del 24, y repito, a pesar de que sus ideólogos redactores son masones, estableció la obligatoriedad, la unicidad de la religión católica. Pero bueno, con esto tenemos ya una Constitución, repito, por última vez promulgada el 4 de octubre de 1824, que es puesta en vigor. Con esto se elegirá ya el primer presidente de la República, Guadalupe Victoria, como lo veremos en próximos programas. Pero a partir de ahí comenzaron los verdaderos conflictos, las dificultades y el desprestigio de la propia Constitución de 1824. Tenía varios errores, Uno ya lo mencionamos rápidamente. La Suprema Corte de Justicia la copiaron literalmente de la Constitución de Cádiz. No se dieron cuenta de los avances en esta materia importantísimos, que aquí sí hay que reconocerlo, tenían los Estados Unidos, porque allá su Suprema Corte, sobre todo en aquel asunto famoso de Mason contra Marbury, pues tuvieron la oportunidad de dejar plantado a nivel constitucional que es facultad del máximo tribunal de aquel país interpretar la Constitución, cosa que aquí ni se les ocurrió. Esto será algo que se consiga hasta mucho más adelante, en 1857. Segundo, esto sí es importantísimo, que ya lo comentábamos también un poquito, el error garrafal terrible. Copiar de una mala traducción y antigua de la Constitución norteamericana y no darse cuenta que ya la habían reformado los vecinos del norte en 1804, 20 años atrás, de establecer como vicepresidente de la República a aquella persona que hubiese quedado, dice la Constitución, en segundo lugar, es decir, el gran perdedor. Miren, el primer presidente, Guadalupe Victoria, el primer vicepresidente, su contrario, Nicolás Bravo, al poco rato, Bravo, con todo y ser un caudillo destacado de la independencia, se va a levantar en armas contra el presidente porque quiere ser él el que se siente en la silla presidencial. Después, más adelante, cuando Vicente Guerrero sea presidente de la República, su contrario, el que quedó más atrás que él en votación, Anastasio Bustamante, también no va a dudar en aprovechar la oportunidad para levantarse en armas contra Vicente Guerrero, y lo va a conseguir. Sigue en el poder Anastasio Bustamante, y después no va a faltar quien,
como Antonio López Santana, lo quiera derribar para finalmente hacer un pacto entre partidos, postularse el propio Santana como presidente y su rival, Valentín Gómez Farías, de otro partido, como vicepresidente, y actuar entre los dos ya como una especie de plan concertado para, pues, hacer de las suyas durante varios años. Esto va a acarrear un enorme desprestigio para la forma de gobierno que se estableció en la Constitución de 1824. Terrible, ¿eh? Terrible y lamentable. ¿Por qué? Con esto, eso de que somos una república democrática se echó a perder gracias a una mala norma constitucional que, sin percatarse de este carácter de los mexicanos, pues permitió que llegara al poder, a la antesala del poder, como vicepresidente, quien había perdido en las elecciones. Insisto, en Estados Unidos desde 1804 lo reformaron para que el pueblo votara por fórmulas. Hoy en día, en las próximas elecciones norteamericanas, los estadounidenses votarán ya sea por Donald Trump o su candidato a la vicepresidencia, o por Kamala Harris y su candidato a la vicepresidencia. Van en pareja, en fórmula, cosa que aquí en México no nos dimos cuenta y vamos a propiciar durante varios años este caos terrible político, este espectáculo grotesco de ver a los vicepresidentes intentando golpes de Estado en contra de los presidentes. El que perdió quiere derribar al que ganó. Y creo que se nos quedó porque pues, hemos visto en este país cómo hay intentos de golpe de Estado frecuentemente, por lo menos en buena parte del siglo XIX. Otro error garrafal tremendo es que, fíjense, la Constitución de 24 le encomienda a los estados la obligación de contribuir a los gastos de la federación. ¿Cómo? Vía los impuestos. El gobierno federal se reservó únicamente los impuestos de las aduanas, fundamentalmente las importantes como Veracruz, como Tampico, como Acapulco, como San Blas en aquel tiempo, en Nayarit. Pero todos los demás ingresos que se recaudaban, particularmente los de la propiedad y los del comercio, son impuestos que fijan los estados, y la Constitución les impuso el deber de contribuir a los gastos de todo el país. ¿Y saben qué hicieron los estados de la República? Pues decidieron no contribuir. Y por lo tanto, el gobierno federal se vio empobrecido. Cuando antes los virreyes controlaban la hacienda, pues ahora el presidente de la República no tenía recursos porque los estados no querían cumplir con su obligación de contribuir a los gastos del pacto federal. Así que a eso le debemos, como ya lo platicamos en alguna ocasión, que desde el primer momento el primer presidente Guadalupe Victoria tuvo que recurrir a la terrible deuda externa para pagar los gastos federales fundamentales, como lo son el contar con un ejército. Esto fue terrible. De veras, esto es una especie de fracaso absoluto en términos financieros de la hacienda pública mexicana, porque pues se quedó el gobierno de la República sin dinero y los estados a su vez se quedaban con sus propios recursos sin colaborar para el esfuerzo común de todo el gobierno federal. Y quizá lo más terrible, que ya lo anunciábamos hace un rato, que va a ocasionar ya, por supuesto, el desprestigio absoluto de esta Constitución tan malamente hecha, mal copiada, repito, en el cual el debate se centró entre ser federal o ser central, pero no se fijaron los términos para exigirle, por ejemplo, a los estados que colaboraran, no se establecieron condiciones de otra índole democráticas para evitar que los vicepresidentes dieran golpe de Estado, no se le dio a la Corte ningún poder efectivo de interpretar la Constitución. Quizá lo peor va a ser que, como decíamos también ya, ante esa ficción
de que los estados libres y soberanos eran preexistentes, pues dos de ellos, ya lo decía yo, Zacatecas y Texas, van a separarse del pacto federal. Y los dos por razones totalmente disímolas. Zacatecas porque se sentía de veras un estado, potencia económica, que lo era, ¿eh? Recuerden que en ese momento la actividad principal de Zacatecas era la minería y estaba considerada en ese momento como el mayor productor minero de México. Ya había rebasado a Taxco, ya había rebasado a Guanajuato, aún no aparecían las minas en lo que hoy es el estado de Hidalgo, sino que Zacatecas en ese momento era una potencia minera a nivel mundial y los zacatecanos creyeron que podían separarse de México y fundar su propio país. El presidente de la República, Antonio López de Santana, irá, acompañado de su ejército, a enfrentar a los zacatecanos, derrotarlos y obligarlos a reincorporarse al pacto federal, inclusive cercenando su territorio y creando el estado de Aguascalientes. Pero el argumento era, si nos habíamos unido voluntariamente, pues también queremos separarnos de la Federación Mexicana. Y después, en 1836, como todos sabemos, en esta triste historia terrible de cuando los tejanos, que eran formados por oficialmente ciudadanos mexicanos, pero en su 90% por norteamericanos que se nacionalizaron falsamente como mexicanos, convirtiéndose supuestamente en ciudadanos de nuestro país, los tejanos, con la idea después, como lo hicieron, de unirse a los Estados Unidos de América, su madre patria en realidad, también decidieron declarar su independencia, ellos sí la consiguieron, y enfrentarse al ejército mexicano también de Antonio López de Santana, con los terribles fracasos que todos conocemos, y finalmente separarse de nuestra patria, utilizando el mismo argumento. Si se habían unido supuesta y fictamente voluntariamente, pues ahora también voluntariamente se separaban. Así que todo esto va a ocasionar el desprestigio de la Constitución de 1824, que este viernes 4 de octubre estamos conmemorando, y que se emita a partir de ahí en un constante carrusel de cambios de modelo, que se emita una nueva Constitución en 1836 que establece el régimen central y una especie de dictadura del supremo poder conservador. Le dimos al traste porque simple y sencillamente nuestra Constitución del 24 estaba mal hecha, mal redactada. Es terrible lo que estoy diciendo, pero es real, a pesar de que hoy, insisto, la recordemos, la conmemoremos por sus 200 años de existencia. Yo aquí tengo en casa pues mi ejemplar, personal, original afortunadamente, lo hojearé, respiraré este aroma de libro viejo y lamentaré que en México hayamos tenido tantos intentos fracasados y una constitución que era una buena idea, pero que no supimos llevarla a cabo. Gracias, amigas y amigas, por su valiosa atención. Y primero Dios, y ya con otro tema, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy bien.